¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos por todos los nuevos comentarios que hemos tenido del video anterior, del viaje que hemos hecho. La verdad que muchísimas gracias. La verdad, muchas gracias. Hoy quiero hablar del LS2 Valiant 2, que la verdad que es un casco increíble. Me encanta. Ya amigos míos lo tienen. Las experiencias son buenísimas y quería traerlo con ustedes. Esta review o este revisado de este casco que creo que merece la pena. El LS2 Valiant 2 sigue con el gran trabajo que han hecho en la generación pasada, trayéndonos el casco rediseñado en muchas cosas. Y aquí lo quiero mostrártelo, quiero que sepas lo que está pasando con este nuevo casco, porque tengo mucha gente que me ha dicho, Matías, ¿qué recomendás? ¿Comprarme la generación pasada o comprarme la generación nueva, que es el LS2 Valiant 2? Y la verdad que muchas veces no sabía qué contestar. Hoy, teniendo el casco aquí, te puedo contar un poco más de cómo es la cosa y si valdría la pena comprarse la primera generación o por 50, 60 dólares pasarse a la segunda generación. Lo primero que tenemos que hablar es de la calota. La calota está hecha de una aleación de polímeros que realmente lo hacen más liviano el casco. Y eso es un punto. Ya ahí tenemos el primer punto a favor que tiene el casco de la segunda generación contra el primero. Es más liviano. Sí, realmente es más liviano. Yo tengo la primera generación, ustedes lo han visto en mis videos. Y al ponerte este, se nota que es más liviano. El sistema de la mentonera lo han rediseñado y se nota muchísimo en el sentido de que en la primera generación, cuando tú rebatías la mentonera y te lo ponías, sentías como que te apretaba demasiado la cara. Y yo soy un poquito cachetón, normal, gordito, pero no, le pasaba a todo el mundo. Así que no era yo solamente. En esta generación nueva, eso cambió. Parece que en la generación anterior, cada vez que tú cerrabas la mentonera es como que se compactaba todo. En este, no, en este cerrás y cierra bien. No hace ese efecto arco que hace que te apriete la cara muchísimo. Si bien en la parte de lo que era la cabeza, al medirte la cabeza, por ejemplo, si eres un L o una M, tú te guías muchas veces por eso, comprándote un casco, por supuesto, sabiendo qué medida de cabeza tú eres, pidiendo la medida correcta, pero cuando te lo ponías, al cerrar la mentonera, sentías que apretaba demasiado más de lo que tendría que ser. En este caso, en el LS2 Valiant 2, lo han mejorado muchísimo porque realmente eso no pasa. Se siente que te aprieta normal, como tendría que apretarse cualquier casco, pero no al extremo que pasaba con la anterior generación. No sé si me pueden dejar en los comentarios el que tiene la primera generación, a ver si esto es real o es mentira. También algo que hay que recalcar es la doble homologación que trae. Esto es algo muy bueno porque hay muchos cascos allá afuera, así como este modular, que no la trae o te trae una homologación solamente. No, este te trae las dos homologaciones, tanto para Europa como para Estados Unidos. Así que ese es un punto súper a favor, que por supuesto es continuista con el modelo anterior. También tenemos que hablar de la pantalla del Lexani. Antirrayaduras, muy importante, antirrayaduras. La verdad que la pantalla, la mica de adelante, hay gente que le dice mica, gente que le dice pantalla. Bueno, la pantalla o mica realmente se nota que es de una buena calidad. Se nota que está bien hecha, se nota que te da la impresión de que aguanta golpes y bueno, ellos garantizan que aguanta rayaduras. En la primera generación también lo hacían. Realmente no tengo el casco aquí conmigo, pero ya hace un año que lo tengo y realmente no tengo ni una raya en la mica. Y eso la verdad que está muy bueno. No sé si ponerlo como un punto a favor, porque realmente la otra generación también lo traía. Pero es muy bueno y ahí donde te das cuenta que la calidad-precio de este tipo de cascos sigue siendo excelente. También viene con un visor solar. Hay cascos por ahí afuera que no cumplen esta función. Si bien te lo venden como si fuera un casco con visión solar, realmente no lo cumple. Cuando lo cerrás, viene el sol de frente, te mata, te das cuenta que no sirve, tenés que volver a tus gafas originales a ponerte las gafas de sol porque realmente el que trae no hace la función. Antes que me olvide, este casco también viene para si tenés gafas graduadas o querés usar algunas gafas de sol, lo vas a usar y que no te moleste cuando te pones las gafas.
Eso es continuista con la generación anterior. Pero yo creo que en este lo mejoraron un poquito eso. Me gustaría que me lo dejen en los comentarios si están de acuerdo conmigo. Creo que han mejorado un poco eso, porque cuando en mi caso me pongo las gafas o me pongo las gafas de sol, realmente no siento esa molestia que tenía en la generación pasada. Déjame en los comentarios a ver si te pasa lo mismo. Hablemos del aire. Con su rediseño han logrado poner 2 tomas de aire en vez de una como tenía la versión anterior. Así que este casco va a recircular mejor el aire y por supuesto en la parte de atrás del casco tiene 2 extractores de aire que hacen que el flujo de aire entre perfectamente, refresque la cabeza y salga por atrás. La verdad que los 2 tomas de aire me parece que han mejorado muchísimo con respecto a la versión anterior. Coearín reflectario, algo muy importante que se lo tienen que tomar en serio muchísimas marcas que actualmente no lo están haciendo. Veo cascos por ahí que ni siquiera tienen nada reflectario y la verdad que si tu casco no tiene nada reflectario, siempre te lo voy a decir, trata de comprar un sticker, algo que lo haga por lo menos un poquito reflectario. Siempre es bueno que en la noche te vean. Algo bueno que hay que agregarle a este casco, tanto que como la generación pasada como en esta, siguen con el collarín vivos reflectarios y la verdad que eso está muy bueno. Y ahora sí, por último, quiero hablar de mi conclusión final. Para todas estas personas que tienen la primera generación y quieren probar la segunda generación. Si tienes la primera generación y te aprieta el mentón, lo que son los cachetes, cuando cerrás la mentonera, sí te recomiendo que te pases a este nuevo, al LC2 Valiant 2, porque en eso han mejorado muchísimo. En el aire han mejorado muchísimo también. Cuestión que es un punto también para ver. Acolchados, bueno, son tan cómodos como la primera generación. Si bien este casco, el nuevo, con respecto a la generación pasada, es más liviano, así que eso es un punto también a favor. No te voy a decir que te compres uno o que te quedes con el tuyo, o no. Creo que eso está en cada cual, pero sí te voy a decir una cosa, a los que se van a comprar este casco por primera vez. Se van a dar cuenta de que están los 2 modelos, uno es la primera generación y el otro es la segunda generación. Por 50, 60 euros más o dólares que cuesta, creo que la segunda generación es bastante mejor a la primera en todos estos aspectos que te conté. Y aparte que en la segunda generación vienen colores mucho más modernos, más bonitos. Tenés una gama de colores infinitas, de verdad, infinitas no. Tenés como unos 10, 12 modelos que todos la verdad son buenos. Por ejemplo, Marcelo se compró blanco con negro, con gris, que está muy bueno. Yo me compré este azul. Rodolfo creo que se quiere comprar uno con rojo, azul y blanco, que también está muy bueno. La verdad que no vi hasta ahora un color que no me haya gustado. La verdad que no. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Una revisión rápida de este casco. No hay mucho más para hablar. Es un tremendo casco y eso es la verdad de la verdad. Si te gustó el video, por favor suscríbete. Aprieta la campanita para estar informado de nuevos videos, porque van a salir bastantes reviews este año de otros cascos. Después vamos a hablar con JM para que nos mande algunos casquitos para hacerle una review. Así que van a venir cositas lindas en el canal. Por supuesto también van a haber viajes y me gustaría que nos apoyen del otro lado. Si no fuera por ustedes, yo no estaría acá sentado haciendo nada. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.